voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar,
pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz sonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Hola J25, mi nombre es Valentina Martínez. Para las personas que no me conocen, yo soy columna de J25, pertenezco a la iglesia más o menos hace 8 o 9 años y también tuve la oportunidad de servir en Ujieres y en Timoteos. Así que bueno, nada, en este momento voy a hablar sobre dos temas que son muy importantes, son muy amplios, entonces voy a tratar de hacerlo de la forma más resumida para que adoptemos lo más importante y podamos tener las herramientas necesarias para poder vivir conforme a lo que Dios quiere que vivamos. Bueno, para empezar voy a hablar sobre la sexualidad, ¿no? Es un tema también, es un concepto muy amplio
y por eso me gusta siempre partir desde la definición de esto, ¿ya? Una de las definiciones más fáciles que encontré fue de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que habla de que es un aspecto central del ser humano, ¿ya? Que está presente a lo largo de la vida y que abarca lo que es el sexo, las identidades, la orientación sexual, el placer, etcétera, ¿ya? Y esto se ve influenciado por factores tanto políticos, culturales, religiosos, sociales, etcétera. Entonces yo en primera instancia quiero preguntarte algo, y es ¿qué factores están influyendo en este momento en esa área? ¿Ya? Te voy a mencionar 3, ¿ya? Que son los principales. El primero es la presión social. Entonces ahí tenemos nuestro entorno sociable, nuestro entorno laboral, con quién más pasamos el tiempo, ¿ya? En segundo lugar, cuando hay un involucramiento emocional que excede nuestro nivel de madurez. Relaciones de noviazgo que están por encima de nuestros principios, donde ya empezamos a adoptar cierto tipo de conductas normalizadas por el mundo, pero que obviamente van en contra de todos los principios que Dios nos da. En tercer lugar, la falta de educación sexual cristiana, sana y positiva. Muchas veces escuchamos en las iglesias que se habla de que la sexualidad más bien la fornicación, la masturbación es pecado y se deja de hablar del tema, ¿ya? Y bueno, hay un cuarto factor que la verdad es muy interesante también, y que Lucas Leis tiene una frase que dice: muéstranos a alguien que es sexualmente promiscuo y te apostamos a que está peleando con una baja autoestima. Entonces, todos esos vacíos, toda esa falta de identidad, toda esa falta de saber quién somos en Dios, ¿no? Muchas veces nos lleva a tomar malas decisiones y a que se vean reflejados en este tipo de área. Bueno, con todo esto nos vamos a dar cuenta de que muchas veces la sexualidad no es un tema que la gente se sienta cómoda hablando. Muchos se sienten inseguros. La verdad nunca ha sido un tema que haga sentir en plena comodidad a las personas, ¿ya? Y esto es porque la sexualidad implica algo más allá de lo que tiene que ver con tu propio cuerpo, ¿ya? Esto no es un tema que se toma a la ligera, ya es algo, como lo dijo la OMS, es un aspecto central del ser humano, y esto abarca lo que son sentimientos y actitudes, no solamente con nosotros mismos, sino también en la forma de relacionarnos y en la forma de actuar con los demás. Hay una realidad, y es esta. La primera es que el sexo está en todas partes, ¿ya? Por ende, esto influye en nuestra vida, siempre va a influir en nuestra vida, y es porque está en todas partes. Tú escuchas música y habla de una forma muy explícita, ¿ya? Prendes Netflix y ves alguna serie y el contenido sexual está ahí. Vas a Instagram, vas a YouTube y hay mucho contenido sexual. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo dice que el sexo es lo que vende, ¿ya? Y la segunda realidad es que el sexo no es malo, el sexo es placentero, y Dios colocó en nosotros el deseo sexual, ¿ya? Y lo hizo de tal forma para que nosotros podamos enamorarnos, podamos casarnos, podamos tener hijos, ¿ya? El sexo no es algo malo. Y lo que pasa es que muchas de las cosas que son buenas también nos pueden generar daños, y la realidad de todo esto es que Dios creó el sexo, pero para el matrimonio, ¿ya? Dentro de cierto tipo de tiempos. Y en 1 Corintios 6, 18, 20 vamos a ver que habla de esto. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Aquí habla de 2 puntos importantes que me gustaría mencionarlos. La primera es que cuando conocimos de Dios y cuando decidimos entregarle nuestra vida a Él nos dio un libre albedrío, ¿ya? Nos dio la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y eso es una de las mayores muestras de amor
que me parece, porque Dios no nos obliga a hacer nada, Dios no nos obliga a cumplir con lo que Él está diciendo en Primera de Corintios, ¿ya? Él nos da la capacidad de poder elegir. Y lo que sí nos advierte es que claramente, si Él lo diseñó para que se cumpliera en cierto tipo de tiempo, es por algo, es porque hay un resto de consecuencias que pueden llegar a venir a nosotros si decidimos hacer lo que nosotros queramos. Entonces, en Eclesiastés 11:9 dice: alégrate joven en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo eso. Entonces nos damos cuenta de que claramente todo lo que nosotros hagamos tiene consecuencias y todo eso se va a ver influenciado por todos los factores que hemos venido mirando. En segundo lugar, habla justamente, este versículo habla de que le pertenecemos a Cristo, es decir, somos de Cristo, Cristo es dueño nuestro, nuestro cuerpo le pertenece a Él, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, fuimos comprados por un precio, ¿ya? Y muchas de las cosas que leemos ahora con el movimiento feminista sobre todo es que es mi cuerpo, es mi decisión, yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Y la verdad todo esto es que esa es una falsa libertad, porque en realidad son esclavos de sus propios deseos. Entonces, si tú, por ejemplo, eres un hijo de Dios, tienes la convicción plena de que Cristo murió por ti, por tus pecados, que tú vales la sangre de Cristo, ¿ya? Y entonces todo lo que tú eres pasa a ser de Cristo, ¿ya? De Dios. Es claro que no solamente es para gozar de una paz, de un gozo, de un discernimiento, sino que esto también nos obliga a servirlo a Él, ¿ya? A servirlo en obediencia, a servirlo en amor. Y claramente es como cuando tú vas a la casa de alguien más, con sus normas, con sus leyes. Tú no puedes llegar a la casa de alguien más y violar ese tipo de normas. Es lo mismo con Dios, no podemos violar todo lo que Él dice en su palabra, no podemos ir en contra de eso. Entonces, básicamente, ¿qué podemos hacer para llevar una sexualidad sana y conforme a lo que Dios quiere? Y esto no es algo de ahora, esto es algo que tiene que ser puesto en práctica todos los días, porque la lucha es diaria, ya, bueno, fuera que fuera de un momento a otro, pero realmente la lucha es diaria. Y bueno, aquí voy a nombrar 5 puntos que son fundamentales en lo que quiero enfocarme. Y el primero es tener la convicción realmente de que lo que dice Dios acerca de la sexualidad es verdad. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que sean santificados y que se aparten de la inmoralidad sexual. Muchas veces cuestionamos, ¿no? Y dudamos de lo que Dios dice. Hay un montón de versículos que hablan de la sexualidad en la Biblia. Hay un montón de prédicas, de información acerca de esto, pero si tú no tienes la convicción de esto, es difícil realizar todos los siguientes puntos que voy a mencionar, ¿ya? Por ende, yo quiero invitarte a que si tú realmente decidiste creerle a Dios, decidiste entregarle tu vida a Dios, no solamente es tu vida espiritual, son todas las áreas de tu vida, son tus pensamientos, son tus emociones, es todas las áreas de tu vida, incluyendo la sexual. Entonces, créele a Dios, y si no le crees, pídele fe a Él, porque las consecuencias son claras, ¿ya? Y no solamente consecuencias a nivel espiritual, que obviamente nos aparta de lo que Dios quiere y de los planes que Dios tiene para nosotros, y nos lleva a una sensación de frustración y de vacío, sino que también hay consecuencias no solamente físicas, sino también emocionales, ¿no? Estados de depresión, de ansiedad. Hay un estudio que hace poco leí que hablaba que el 62% de estudiantes estadounidenses que vivían en promiscuidad tenían la necesidad de buscar un psicólogo. Entonces, que no se te haga coincidencia que una persona que tiene su vida desorganizada en esta área tenga cierto tipo de problemas alrededor de esta, ya. Es así,
Dios nos advierte y nos quiere librar de todo ese tipo de cosas. Y nosotros en obediencia y en amor está hacerlo. Bueno, en segundo lugar, honrar a Dios con tu cuerpo. 1 Corintios 6:13. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Ya no solamente implica el cuidado físico, en cuanto al tema del ejercicio, en cuanto al tema de comer saludable, sino también el autocuidado interno, ya cómo tú te hablas a ti mismo, qué cosas te estás repitiendo a lo largo del día. Una de las voces que más escuchamos aparte de la de Dios es la nuestra. Entonces, ¿cómo te estás hablando? ¿Cómo te estás tratando? ¿Qué es lo que te dices a ti mismo? En tercer lugar, renovar tu mente para lo bueno. Y a mí este me parece como el punto fundamental, porque la verdad, todo lo que nosotros pensemos y llenemos en nuestra mente determina lo que nosotros vayamos a hacer, ¿ya? Si nosotros llenamos de pensamientos buenos, de pensamientos que tengan la verdad, que estén basados en la palabra de Dios, nos llenamos de las promesas, de información, vamos a poder hacerle frente cuando lleguen esos periodos de lucha, esos periodos de duda, esos periodos que son fuertes. Pero si al contrario nos llenamos de cosas que nos ofrece el mundo, en el momento en que tengamos que luchar con eso no vamos a tener de dónde. Por ende, siempre lo comparaban como que la lucha entre dos, yo leí una vez un libro que comparaba la lucha entre dos perros, ¿no? ¿Quién gana? El que esté mejor alimentado. Entonces, alimentémonos de todo aquello que nos hace bien, alimentémonos de la palabra de Dios, alimentémonos de aquello que nos ayuda a llevar una vida sexual sana. En cuarto punto, quitar tus ojos de las cosas que no valen la pena. Ya Mateo 6:22 dice: el ojo es lámpara de tu cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Y el pasaje del anterior punto creo que es Romanos 12:2, no sé si lo había mencionado. Básicamente, cuando tú miras algo, tu cerebro toma inmediatamente una fotografía de eso, ¿ya? Entonces eso genera un recuerdo y ese recuerdo toma años poder olvidarlo. Entonces, pilas con lo que tú miras, pilas donde enfocas tu atención, ¿ya? Porque esto va a determinar tus pensamientos determinan lo que sientes y lo que sientes determina cómo actúas. Entonces, pilas con eso. Y en quinto lugar, guarda tu corazón por sobre todas las cosas, ¿ya? Proverbios 4:23. Entonces, si hacemos todo esto bien, vamos a poder gozar de una vida sexual sana y pura y conforme a lo que Dios quiere para nosotros. La decisión es nuestra. ¿Seguimos con la cultura moderna o seguimos según la sabiduría de Dios? Bueno, cambiando un poquito de tema, me quiero centrar en el aborto, donde voy a tocar principalmente dos puntos o dos mentiras de las cuales hemos visto muy sonadas en las redes sociales o en movimientos feministas, por ejemplo, en donde el primero afirman que la vida de un feto o un embrión no se considera un ser humano en la semana tal o X, entonces puede ejercer el aborto. Y bueno, básicamente esto no lo digo yo, no lo dice el pastor, no lo dice las feministas, ni tampoco el psicólogo, y es que lo dice la ciencia, ya mediante estudios de biología celular, de genética, de embriología, que afirma que la vida comienza en el momento de la concepción, es decir, cuando el gameto masculino y el femenino se juntan y forman lo que se conoce como la singamia, ¿ya? Entonces, básicamente en este momento este ser adquiere una individualidad genética única, ya, única y propia, diferente al ADN de su madre y al ADN de su padre, ¿ya? Entonces esto es una representación directa de la identidad de una persona. Muchas veces los términos embrión, feto, cigoto nos confunden, ya, simplemente son términos que diferencian distintas etapas evolutivas, pero no diferencian entre lo que se considera vida o no. Básicamente la vida comienza en el momento de la concepción. Por ende, si escuchamos a una mujer decir que va a ejercer el aborto porque la verdad no considera que el feto que tiene es vida o es un ser humano, está totalmente errada e ignorando algo que está científicamente demostrado. Otra de las mentiras que hemos visto en redes sociales, y bueno, es que muchas de las mujeres dicen: es mi cuerpo y es mi decisión, ¿ya? Pero como ya lo vimos,
no solamente a nivel bíblico en 1 Corintios 6, 19, 20, donde dice que nosotros le pertenecemos a Dios, ya fuimos comprados a un alto costo, ya nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, nosotros no somos nuestros propios dueños, sino que también ya lo vimos a partir de la ciencia. Podemos ejercer lo que nosotros queramos en nuestro cuerpo, sí, pero estamos hablando ya del cuerpo de otro ser genéticamente diferente, ¿ya? Entonces no estamos hablando de una célula, no estamos hablando de un órgano, estamos hablando de una vida diferente a la nuestra. Incluso desde la medicina es algo relativo este tipo de afirmaciones de que es nuestro cuerpo y podemos hacer con él lo que nosotros queramos, porque si por ejemplo estamos en urgencias en un hospital y nos llega un paciente con intento de suicidio, nuestro deber y nuestra obligación es proteger y perseverar esa vida, ¿ya? Entonces es bastante relativo este tipo de afirmaciones. Y también hay una realidad a todo esto, y es que cuando las mujeres recurren al aborto es porque sí hay cierto fracaso de nosotros como sociedad y el también no poder brindarle las herramientas necesarias para que tenga ese amor propio por su cuerpo, tenga ese amor y respeto por la vida de las demás y se informe y poder brindarle también ese acompañamiento en todas las situaciones de violencia, ¿no? o sentimentales tal vez o emocionales que esta persona esté llevando. Entonces creo que como hijos de Dios estamos llamados a mostrar ese amor que ya conocemos por medio de Dios a ese tipo de personas que tal vez estén pasando por ese tipo de situaciones, en donde claramente el aborto no es la solución, es tan solo el inicio de un montón de consecuencias que van a venirse dando y prestando en la vida. Pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría y informémonos para poder brindar ese tipo de acompañamiento a las mujeres que están pasando por esto. Cierro todo con Jeremías 1:5 que dice: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Bueno, Jota, se me acabó el tiempo, sin embargo cualquier duda que presenten no duden en comunicarse con nosotros. Muchas gracias por haber escuchado el mensaje y Dios los bendiga a todos.